entre robots humanoides, gemelos digitales y un mundo de simulación. ¿Qué nos espera para el futuro? En realidad, ¿qué nos espera en el presente? En la actualidad acaba de salir noticias que vinculan a los primeros cerebros clonados en el medio del surgir de robots humanoides. Y un poquito más alejado en el tiempo, un poco más adelante en el tiempo, ya se empieza a hablar de gemelos digitales. En realidad, hace como 30 años atrás, más o menos en los 90, Brett Egan escribió una novela denominada Ciudad Permutación, en donde justamente sitúa el nacimiento de las primeras clonaciones humanas de cerebro justamente en el 2024, hace 2 años atrás. En realidad, Egan no es ni un profeta, sino que supo ver las problemáticas, los conflictos o en la actualidad lo que estaría pasando. Te invito a disfrutar de esta novela que diríamos que es una obra de ciencia ficción. Podríamos decir que es una obra distópica. Podríamos hablar de una obra súper actual, escrita hace casi 40 años atrás. En las primeras escenas, en las primeras páginas de Ciudad Permutación, vamos a conocer la vida de Paul, su protagonista, quien fue justamente reemplazado por un personaje digital, si se quiere. Porque aquí pasa mucho esto del mundo de la simulación, el mundo real y el mundo artificial están conectados. Así como podemos también empezar a interpretar que lo puede hacer la realidad aumentada, por ejemplo, ¿no? Espero que disfruten estas primeras páginas. En el año 2045, la humanidad ha alcanzado una forma de inmortalidad técnica, la capacidad de escanear la mente y cargarla en sistemas informáticos como copias. Paul Durham despierta en una habitación bañada por el sol de junio. Al observar las motas de polvo bailando en la luz, experimenta una extraña desconexión temporal, como si estuviera uniendo fragmentos de su infancia con el presente. Pronto, la realidad se impone. Paul es una copia. Su entorno, una habitación de ladrillo blanco con pósteres de Dalí y Giger, es una simulación hiperrealista, donde los detalles solo se calculan cuando él los mira directamente. Al pronunciar la clave Abulafia, aparece frente a él una interfaz digital que confirma su condición. Ya no habita un cuerpo biológico, sino un cuerpo matemático. La existencia como copia es una prisión de lentitud. Su cerebro digital se ejecuta 17 veces más despacio que el de su original. Mientras él se pudre en esta celda virtual, el Paul original vive en su apartamento, gasta su dinero y duerme con Elizabeth. Esta disparidad es insoportable para los jóvenes y sanos. Las estadísticas muestran que el 100% de las copias en su situación optan por el salto, el suicidio digital, poco después de despertar. Paul decide terminar con su existencia. Navega por los menús de la interfaz hasta la opción de emergencias, representada por un icono de un paracaidista. Al confirmar la terminación, el sistema materializa una caja de metal roja a sus pies que contiene un paracaídas virtual. Durham se lo coloca y, tras dedicar unas amargas palabras finales de frustración hacia su original, cierra los ojos y tira de la anilla. Sin embargo, el olvido no llega. Al abrir los ojos, descubre con horror que la anilla se ha quedado suelta en su mano. Al abrir el paquete del paracaídas, no encuentra seda ni cables, sino una simple hoja de papel, una nota de su original. En ella, el Paul biológico confiesa haber saboteado ilegalmente las utilidades del entorno virtual para impedirle saltar. La nota termina con una exigencia implacable. Es importante para mí que tú triunfes esta vez, que nosotros triunfemos esta vez. Paul está atrapado en un experimento diseñado por él mismo, del cual su versión digital no puede escapar. Aquí vemos cómo ni siquiera puede suicidarse el protagonista, no lo puede hacer. Y ante esto, en estas páginas va a presentar a otro personaje principal que es María. María es la que se encarga de alguna manera de administrar
la tecnología de este tiempo, situada en el año 2050, que para muchos es también la aparición de los gemelos digitales. Muchos científicos dicen eso, ¿no? Te invito a ver la segunda parte. Tras descubrir que su original saboteó su capacidad de saltar, Paul Durham, copia, atraviesa una fase de furia y negación. Al explorar su entorno virtual, se da cuenta de que la simulación de Sydney no es una recreación dinámica, sino una grabación fotográfica predeterminada donde los transeúntes son tan duros como el acero y carecen de vida interior. Al intentar cruzar los límites de su mundo, el suelo se comporta como una cinta de correr, manteniéndolo confinado en una geografía finita. Sin embargo, el calor del sol virtual y la sensación de su propia carne matemática comienzan a seducirlo. Su cuerpo digital se niega a evaporarse y Paul decide que quiere permanecer. Finalmente, contacta a su original y exige ser tratado como un colaborador y compañero en igualdad, no como un conejillo de Indias. En noviembre de 2050, la historia se traslada a María de Luca, una programadora que vive en una Sydney degradada donde los servicios públicos colapsan por falta de fondos. María lucha contra la precariedad económica, ignorando correos basura de iglesias digitales y buscando ofertas de trabajo que no llegan. Su única vía de escape es el autoverso, un universo simulado que funciona bajo leyes físicas y químicas simplificadas, basadas en un autómata celular llamado TBC. Al entrar en la red y ponerse sus guantes de fuerza magnéticos, María manipula moléculas de nutrosa en un espacio de trabajo tridimensional. A diferencia de las copias, que son mosaicos de reglas fisiológicas ad hoc, el autoverso es un sistema determinista, donde la química surge de reglas aritméticas simples aplicadas a celdillas subatómicas. María está obsesionada con la A. lamberti, una bacteria virtual, intentando demostrar que la selección natural puede ocurrir en este mundo de juguete. Sin embargo, sus experimentos son interrumpidos cuando la Operación Mariposa compra toda la potencia de cálculo del planeta para simular el clima y desviar tifones en el sudeste asiático. Mientras tanto, el Paul Durham original aborda al millonario Thomas Riemann. Riemann vive en una oficina virtual de lujo con vistas a Frankfurt, seguro en su propio hardware privado. Durham le advierte que la legalidad de las copias es frágil y que pronto habrá un cuello de botella tecnológico donde los derechos humanos de los seres digitales serán revocados. Le ofrece a Riemann una inmortalidad absoluta fuera de las redes públicas, pero antes le exige participar en un experimento para mostrarle qué es su conciencia exactamente. En esta tercera parte que vamos a compartir, nos vamos a adentrar más a la parte científica de ciudad de permutación y cómo se llega justamente al método de clonación, al método de reemplazo digital y quizás también a una posible salida. En la novela, más o menos, esto que vamos a compartir ahora empieza a ocurrir cerca de la página 40 o 50. También es verdad que muchas películas que habrás visto se parecen a la trama y el argumento de Greg Degan. En realidad hay muchísimas obras que para mí han sido plagiadas de Greg Degan, que han tomado su obra justamente para después hacer películas de ciencia ficción. Pero bueno, ese es otro tema ya. Te invito a compartir esta última parte, pero después vamos a continuar en el próximo capítulo, en el próximo episodio. En este canal vamos a seguir con Ciudad Permutación. En un encuentro cargado de tensión, el Paul Durham original ofrece al millonario Thomas Riemann una segunda versión de sí mismo, una copia de seguridad completamente a salvo de cualquier persecución política o desastre físico en la Tierra. Durham desafía a Riemann a descubrir qué es exactamente su conciencia a través de un experimento, antes de aceptar su propuesta de inmortalidad absoluta. La historia de las copias revela un inicio traumático. En 2024, el neurocirujano John Bynes ejecutó la primera copia consciente, cuyas primeras palabras fueron un grito de agonía.
Esto es como estar enterrado vivo. ¡Sácame de aquí! A pesar de este inicio, Paul Durham, copia, se presta a una serie de experimentos de resolución temporal para probar su teoría del polvo. Durham original comienza a alterar la velocidad a la que se procesa el cerebro de Paul, pasando de 1 milisegundo a intervalos de hasta 10 segundos entre cada fotograma de su pensamiento. Durante estas pruebas, Paul experimenta una caída libre temporal. Aunque para un observador externo su mente está fragmentada en momentos inconexos, para Paul la experiencia es fluida. Incluso el dolor de un corte que se infligió en el antebrazo se siente muy convincentemente, a pesar de los vacíos de procesamiento. Durham original revela entonces una verdad perturbadora. Ejecutó 2 versiones idénticas de Paul simultáneamente, sujeto y control, y acaba de borrar a una de ellas sin previo aviso, demostrando que la identidad es solo un patrón numérico que sobrevive al margen del hardware. Paul reflexiona que incluso si sus pensamientos fueran calculados por personas moviendo cuentas sin ábacos durante milenios, él se sentiría exactamente igual. 5 años después, en 2050, la programadora María De Luca debate con su amigo Aden sobre la naturaleza del mundo. María sostiene una visión radical. El ecosistema planetario ya no es natural, sino un artefacto artificial que la humanidad debe aprender a controlar antes de que colapse. Tras ser expulsada temporalmente de la red por la Operación Mariposa, María regresa a sus placas de Petri virtuales en el Autoverso. Allí descubre una chispa azul. Una colonia de la bacteria A. lamberti ha mutado de forma espontánea. En un hito histórico para la vida artificial, la bacteria ha logrado convertir la mutosa, un veneno digital, en alimento, proporcionando el primer ejemplo indiscutible de selección natural en un universo simulado. Bueno, y aquí hemos llegado al final, pero de este capítulo, de este episodio. La primera parte de Ciudad Permutación va a tener más o menos 4 o 5 partes. Esta es la primera, en donde estamos recorriendo la principal trama de esta obra, que tiene una conexión directa con lo que está pasando en la actualidad, con las tecnologías actuales. Podríamos decir que era un profeta, o que es un profeta, el australiano Greg Degan, pero no, lo único que hizo es en los años 90 leer potencialmente lo que podría haber ocurrido en estos años. Mucho tiene que ver con lo que está pasando, pero hay otra cosa principal que a mí me llama la atención, que es cómo ir haciendo hipótesis o cómo ir anticipándose a los hechos de lo que puede llegar a ocurrir. Un mundo entre robots humanoides, un mundo entre clonación del cerebro, un mundo simulado que no se entiende qué es real ni qué es virtual, cuestiones que ya estamos viviendo en esta era.